Bueno, ya. Bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Dios eterno, soberano, te damos la adoración, la alabanza a ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro único y verdadero Dios, que fuera de ti no hay nadie, Señor. Que tú tienes el control de todo, tú eres el Todopoderoso. Y hoy estamos aquí, Señor, para adorarte, exaltarte, glorificarte. Gracias porque nos has permitido abrir nuestros labios para poder cantar esos himnos a ti, Señor. Ahora te pedimos que por medio de tu palabra seamos enseñados, que nos ayudes, que seas mostrándonos, Señor, lo que cada uno necesita para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para seguir caminando en esta vida con nuestro Señor, para seguir cada día mirando y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos redarguya por medio de tu bendita y preciosa palabra, Señor. Nos edifique cada momento, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos para seguir aprendiendo, para seguir, Señor, estudiando esta palabra tuya que es maravillosa, Dios. A ti te damos gracias y te hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy quiero que miremos muertos para el mundo y vivos para Dios, basado en el texto de Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 5. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendita la palabra de Dios. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Dice: en este texto se presenta la obra transformadora de la gracia, aclarando que la gracia no es un permiso para seguir pecando, sino la fuerza que permite vivir una vida nueva. Hay una verdad profunda. Al unirse a Cristo, se muere al pecado y se resucita para una nueva vida en Dios. Esta no es solo una idea espiritual, sino una realidad que debe marcar cada área de la vida diaria del creyente. Cada área de la vida diaria del creyente. Bueno, para empezar, el texto en su contexto anterior nos está hablando de Adán y Cristo, nos está hablando de la ley y cómo por medio del pecado que abundaba, abundó la gracia de Dios. Pero nos habla de Adán y Cristo, y cuando habla de Adán, está hablando de que
nosotros teníamos esa semejanza a Adán, la herencia del pecado, pero en Cristo ya es una semejanza diferente, ya es asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero que veamos aquí es, se muere al pecado con Cristo. Eso lo debemos de tener bien claro como hijos de Dios, como personas que hemos reconocido la obra de redentora de Cristo y que hemos aceptado ese sacrificio y entendemos que por medio de Cristo nosotros morimos al pecado. Ahora, hay una pregunta del apóstol Pablo que confronta y es, ¿perseveraremos en la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y creo que se debe tener muy en cuenta porque no hay licencia de parte de Dios para pecar. A pesar de hablar de una gracia maravillosa, de que ya somos libres, de que ya hemos obtenido o recibido el regalo de la salvación. Pero eso no nos da esa licencia para pecar. Ahora, no es solo una pregunta retórica, es un desafío a reflexionar cómo estamos respondiendo a la gracia. Pensar cómo estoy viviendo yo en esa gracia que hemos recibido. Como hijos de Dios debemos meditar, reflexionar cada día qué estamos haciendo con nuestra vida. Hemos recibido algo que no merecíamos. Si alguien dice que merecía ese regalo, pues está totalmente contrario a la palabra de Dios. Y nosotros hemos recibido algo que no nos imaginábamos, ni tampoco nos lo merecíamos. Entonces, esa es una pregunta para reflexionar cómo estamos respondiendo a la gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el contexto, en el capítulo 5, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, se puede pensar, o alguien puede imaginar, y hay doctrinas que lo piensan, que ya han recibido la salvación y que no importa cómo se viva. Nosotros debemos entender que hay que pensar bien y aprender a vivir en esa gracia, pero conforme a la palabra de Dios. Hay una respuesta ahí muy categórica de Pablo que dice, en ninguna manera. O sea, él da la respuesta, en ninguna manera. Y cuando dice en ninguna manera, no hay que buscarle la comba al palo, ni más patas al gato. En ninguna manera. La vida cristiana no se sostiene en abusar de la gracia, sino en obedecer al Dios que nos salvó. Se me venía a la mente algo, no sé si de pronto alguien se vio la película Lágrimas de Sol. Bueno, yo la veo porque pues me toca para poder enseñar sobre algunos contenidos que toca. Y una película habla de una opresión, una tiranía que había en un país en África, pero ellos llega un ejército para salvarlos y van por la selva y los están persiguiendo, pero para ellos salvarse tienen que llegar a una frontera que les abran una puerta y pasar,
porque allá está el otro ejército del otro país. Y cuando pasen, pues ya no, los que los venían persiguiendo no podían hacer nada. O sea que recibían pues esa salvación de la muerte que iban a tener porque los querían asesinar. Y mirando eso me venía a la mente cuando el Señor dice, yo soy la puerta. Y el que entra por esa puerta deja o tiene que dejar el pecado atrás y la condenación atrás. Y entra una nueva vida. Y ahí es donde tenemos que mirar que esa vida cristiana que hoy tenemos no es para abusar de la gracia, sino para obedecer al Dios que nos salvó. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque cuando usted entra a otro país, ¿lo rigen las leyes del que está aquí o del que usted entra? Le rigen las leyes del país donde usted entra. Nosotros tenemos una nueva ciudadanía y ya no rige las normas de esa ciudadanía nueva que tenemos y son las normas de Dios que están por medio de su palabra. Ahora, cuando dice muertos, significa separados. Morir al pecado no significa que el pecado dejó de existir o el pecado dejó de existir. Hay pecado en el mundo, sino que ya no tiene autoridad sobre el creyente. El pecado ya no puede tener autoridad sobre el creyente. Y el creyente debe de tener bien claro eso para que el pecado no se enseñoree de él. Pero ¿cómo el pecado no se va a enseñorear del creyente? Cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos pide o que nos muestra en su palabra es para el bien de cada uno de nosotros. No es para el mal ni nada. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien. O sea, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahí están las normas. ¿Qué padre le coloca una norma a su hijo para que le vaya mal? Y nosotros no somos perfectos y queremos el bien para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es perfecto, no quiere el bien para nosotros? Entonces, significa que el pecado ya no tiene autoridad sobre el creyente, pero ahí donde tenemos que reflexionar lo primero. ¿Hago lo que quiero o hago lo que Dios quiere? ¿Hago lo que pienso o hago lo que Dios muestra en su palabra? Porque nuestra mente, nuestro corazón nos pueden engañar fácilmente. Y la misma palabra dice que el corazón es engañoso. Entonces yo no debo apoyarme en mi corazón ni en mi propia razón, sino en la voluntad de Dios para entender cuántas doctrinas han salido que permiten deliberadamente pecar y, e interpretan la palabra de Dios a su manera. La interpretan a su manera. Y no nos vamos tan lejos. No se dice abiertamente, pero hay un dicho que dice que el que peca y reza empata. ¿Qué es eso? Abusar de la gracia. Abusar de la gracia. Lo segundo, habla del bautismo aquí en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo dice bautizado en Cristo Jesús? Porque era la forma del cristiano o del nuevo creyente identificarse con Cristo. Como su maestro, como su Señor, como su Salvador. Entonces, por ahí dice en Cristo Jesús. O sea que podrían haber otras formas de u otros maestros de adoctrinar a sus discípulos.
Y aquí está diciendo en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, el bautismo como representación de nuestra muerte. Hemos sido bautizados, pero ¿cuál muerte? No la física. Pablo enseña que fuimos bautizados en su muerte. El bautismo nos identifica profundamente con la obra de Cristo. O sea, el bautismo nos identifica profundamente con la obra de Cristo. Cuando el Señor fue a ascender a los cielos, le dejó una comisión o la gran comisión a sus discípulos, que era ir por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la marca. Por eso él dice, bautizados en Cristo Jesús, como él mandó, como él lo dijo. Así eran bautizados los creyentes. Y así nosotros tratamos de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. El bautismo es un testimonio visible de lo que ha ocurrido espiritualmente. Ya morimos al pecado. Por eso, el que tiene una conversión verdadera, inmediatamente quiere seguir los pasos del Maestro. Por eso es tan importante dar el paso del bautismo, porque se está identificando o nos estamos identificando con la obra redentora de Cristo. Y si nosotros miramos otros, digamos, como hablar del profeta Mahoma, él tenía su propia manera de tener a sus discípulos y ellos tenían la misma o tenían su forma de identificarse con Mahoma. No sé si por aquí no han vuelto, no sé qué pasó, pero ahora años por aquí pasaban mucho los Hare Krishna. Y ellos tenían una forma de identificarse en su forma espiritual. Nosotros visiblemente le decimos al mundo que nos identificamos con Cristo por medio del bautismo. Por eso es tan importante y por eso hay alegría y hay esa reverencia en el momento de que alguien da el paso para bautizarse. Y eso muestra que el creyente ha muerto al pecado. ¿Y sale para qué? ¿Para vivir? ¿Para sí mismo o para quién? Para vivir para Cristo. Así como Jesús murió físicamente, el creyente muere espiritualmente a la vieja naturaleza. Esa es la muerte que se refiere. A la vieja naturaleza. ¿Qué dice Pablo en Efesios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y toca revestirse del nuevo hombre. O sea, dejar esa vieja naturaleza que está viciada, que está llena de pecado, para vivir esa nueva vida en Cristo. Por eso, Pablo sigue diciendo que esa nueva vida tiene unos cambios sustanciales y unos cambios visibles. El que robaba, no robe más, y sigue diciendo. O sea, algo que muestra ese cambio de lo espiritual a lo físico. Porque es bueno decir, o fácil decir, yo soy cristiano, le entregué mi vida a Cristo. Pero lo visible es haber cambiado esa vieja naturaleza, dejar ese viejo hombre y vestirse del nuevo hombre.
Pero eso es un paso que da cada creyente cuando es consciente de que ha recibido un regalo maravilloso. Y eso nos debe motivar a cambiar esa vieja manera de vivir por la nueva vida que nos da Cristo Jesús. Pero esa nueva vida, como les decía ahorita, pues tiene sus normas para que nosotros no vivamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Lo tercero, esa resurrección, esa se resucita para una nueva vida. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Y ese es un misterio grande. O sea, lo que hizo Cristo por nosotros para que nosotros vivamos una vida nueva. Y la pregunta es, ¿sí vivimos verdaderamente esa vida nueva? ¿Y por qué la pregunta? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que creemos y por lo que pensamos. Por lo que creemos y por lo que pensamos. Y a veces nosotros dejamos de hacer lo de Dios por nosotros mismos. Porque nosotros hay todavía muchas cosas que de pronto no nos hemos despojado y no nos hemos vestido verdaderamente de ese nuevo hombre. Dice sepultados, pero también levantados. Así como Cristo fue levantado por la gloria del Padre, también el creyente es levantado a una vida completamente nueva. Y aquí viene algo, nosotros los creyentes, a veces sin querer queriendo, como dice el chavo, nos creemos más que los demás. Y eso es erróneo. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos vida. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos una nueva vida. Pero esa nueva vida se deja reflejar cuando entre nosotros no está ese amor, ese perdón y todo lo que Dios quiere. ¿Qué le dijo el Señor al faraón por medio de Moisés y de Aarón? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha librado del yugo de la esclavitud, en el cual muchos vivíamos acomodados. Y muchos servíamos con agrado al enemigo. Y nos gustaba esa vida que teníamos muchas veces. Y éramos esclavos sin saber. Y hoy que somos esclavos por amor, muchas veces nos cuesta entregarnos verdaderamente a nuestro Salvador y hacer la voluntad de Él. Nos puede costar mucho, pero antes no nos costaba nada hacer y deshacer siendo esclavos por obligación, en el sentido de que no éramos dueños de nuestra vida y pensábamos que éramos dueños de nuestra vida porque decíamos, yo hago lo que quiera, voy para donde quiera, pero no íbamos para donde queríamos ni hacíamos lo que queríamos, sino que íbamos a pecar y hacíamos lo que el enemigo quería. ¿Y hoy qué quiere el Señor? Que en esa vida completamente nueva hagamos su voluntad. Y una de las cosas que es que también le podamos servir a Él sin razonamientos,
Porque cuando yo razono y miro y analizo muchas cosas y digo que no, me estoy creyendo más que los demás. Y el único que merece la gloria y mirar se llama Jesucristo de Nazaret. La nueva vida implica un cambio de dirección, un cambio de prioridades y un cambio de carácter. No se sigue igual porque ahora Cristo vive en el creyente. Un cambio de dirección, un cambio de prioridades y un cambio de carácter. Es que yo soy así. Es que yo también puedo hacer lo que me parece. Después de que no le haga daño a nadie. Y uno puede escuchar, es que yo soy así. O usted me conoció así. O usted sabe que usted sabía que yo era así. Y nos cuesta en esa nueva vida cambiar de dirección, cambiar de prioridades y cambiar nuestro carácter. Ese carácter que nos juega una mala pasada muchas veces. Ese carácter que nos hace daño y hace daño a los demás. Aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y a veces nos cuesta aprender del Señor, porque Él es el que vive en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿qué realidad hay en esa palabra? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Porque la palabra lo dice? ¿O porque verdaderamente yo miro la palabra, me apropio de esa palabra y dejo que verdaderamente Cristo viva en mí? Y cuando Cristo vive en mí, dejo a un lado mis preceptos, dejo a un lado mi orgullo, dejo a un lado mi raciocinio y digo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y hago su voluntad. Y eso nos cuesta como seres humanos muchas veces. La resurrección espiritual debe verse en acciones: perdón, amor, santidad, dominio propio y obediencia. Y no nos vamos lejos. Los frutos de la carne, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. No nos vamos lejos. Pero esa resurrección espiritual debe verse verdaderamente en las acciones de cada creyente, en que tiene la capacidad de perdonar, de amar, de buscar la santidad, buscar el dominio propio y sobre todo la obediencia a aquel que le salvó. Y mire que nosotros tenemos algo tan maravilloso en esta vida. ¿Quién se ha sentido presionado, obligado por Cristo? Y cuando yo le daba el ejemplo de pasar a otro país, usted debe de vivir con las normas de ese país. Es más, aconsejan que cuando usted vaya a viajar a otro país, usted pregunte cómo es la cultura, qué es lo que hacen, qué es lo que es bueno allá, qué es lo que es malo allá, para que usted no vaya a cometer una infracción. Porque si usted comete una infracción, digamos, no está hablando solo de tránsito, una infracción a las normas, usted recibe un castigo. Ahora la nueva vida en Cristo tenemos unas normas, pero nos cuidamos de pasarnos un semáforo en rojo porque de pronto la autoridad nos ve y una infracción de
Tránsito vale 800.000, 600.000, 500.000 y duele el bolsillo. Nos cuidamos de hacer algo malo porque la ley nos cae encima. Nos cuidamos de ir a dañar algo porque de pronto nos lo cobran. ¿Por qué no nos cuidamos de no desobedecer a Dios? Esa es la nueva vida. Pensar ya como Dios, pensar en su palabra, pensar en su reino y dejar de pensar en esa vieja naturaleza. A eso nos llama la nueva vida y para eso nosotros hemos pasado de muerte a vida espiritual. Pero para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Humanamente nos cuidamos de hacer muchas cosas. Yo les digo a los muchachos del colegio que salen ahorita de 11 muchachos, ustedes aquí están aprendiendo. Pero ahorita que salgan y que cumplan la mayoría de edad, se van a enfrentar a una sociedad que no perdona. Una sociedad que no perdona a una. Y yo les digo a ellos, ustedes aquí cometen una infracción al manual de convivencia, venga el papá, descargos, firmen un compromiso. Si hay que sancionarles, se les sanciona 2, 3 días y listo, no pasa nada. Pero usted ya aquí afuera en las normas, si usted infringe la ley, a usted no le dicen llame a su papá, sino busque un abogado. Y desde ahí le empieza a cobrar la infracción. Y nos cuidamos. ¿Por qué no nos cuidamos de hacer la voluntad de Dios? Que esa es la que verdaderamente vale la pena. Y como cuarto, unidos a Cristo en semejanza de su muerte y resurrección. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el capítulo 5 habla de Adán y Cristo. Habla de esa semejanza que nosotros teníamos por medio del pecado. Pero aquí nos está hablando de la semejanza ¿en quién? En Cristo por medio de su muerte. Hay una unión inseparable. Pablo declara que estamos unidos a Él. Esta unión no es simbólica, es espiritual, profunda y eterna. Y gloria a Dios porque nosotros tenemos una eternidad no ganada, una eternidad que nos ha sido dada por gracia, por amor. No nos la ganamos, nos fue dada por amor, esa eternidad. Y esa unión tiene que verse reflejada, porque el mismo Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que el creyente puede en algún momento separarse de la voluntad de Dios. Y el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y esa es una unión espiritual. Y el pámpano para dar frutos tiene que estar en la vid. La muerte y la resurrección como modelo. Así como Cristo murió y resucitó físicamente, nosotros morimos al pecado y resucitamos espiritualmente. A veces es bueno recordar todo esto, porque a veces fácilmente se nos pueden olvidar las cosas. Y estamos en un mundo que nos asedia con muchas cosas. Los afanes de este mundo, las situaciones de violencia, la situación política de un país. Y a veces somos indiferentes y justificamos muchas cosas que son injustificadas. Mire todo lo que pasa por allá
con Palestina, con Israel, con Ucrania, con Rusia. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas situaciones? Y gente que muere sin Cristo, gente que muere sin conocerlo. Nosotros le conocemos y hemos muerto al pecado y hemos resucitado espiritualmente y hoy tenemos vida y tenemos cualquier clase de vida o la tenemos en qué? En abundancia. Hoy tenemos vida y vida en abundancia porque Él lo dice en su palabra. Yo he venido para darles vida y vida abundante. Hay un propósito transformador. Ser unidos a Cristo nos impulsa a vivir de manera diferente. Ya no vivimos para el mundo, sino para Dios. Ya no vivir para el mundo, sino para Dios. La vida cristiana es una vida de transformación radical. Se muere al pecado y se renace para Dios. El creyente ya no pertenece al mundo ni a su sistema. Ahora es parte del reino de Dios. La identidad y el destino cambian. Por ende, la conducta también debe cambiar. Que cada creyente pueda vivir cada día consciente de esta verdad. Lo viejo ya murió y en Cristo hay una vida nueva que glorifica al Padre. Y me llama la atención esta parte cuando la estaba colocando. La identidad y el destino cambian. O sea, ya no tenemos la misma identidad y nuestro destino cambia. ¿Para dónde íbamos antes? ¿Para dónde vamos ahora? ¿A qué pertenecíamos? ¿A qué pertenecemos ahora? Somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Por eso dice aquí que cada creyente pueda vivir cada día consciente de esta verdad. Lo viejo ya murió y en Cristo hay una vida nueva que glorifica al Padre. Y el creyente ya no pertenece al mundo ni a su sistema. Pero en muchas partes han metido el sistema a la iglesia. En muchos lugares han metido el sistema a la iglesia. Y eso no puede ser. Ya nosotros no vivimos para nosotros, sino que debemos de vivir para Dios. Pero ahí está esa lucha. Pablo en algún momento decía que él no hacía lo que quería, sino que hacía muchas veces lo que no quería. Pero él se rendía al Señor y buscó al Señor. Y a veces nosotros humanamente podemos decir lo mismo, que a veces queremos hacer lo bueno y nos cuesta, que queremos obedecer a Dios y nos cuesta, pero unidos a Cristo podemos hacer las cosas para Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Por eso siempre nuestra mirada en el Señor, siempre unidos al Señor, independiente de lo que suceda, independiente de lo que me digan, independiente de lo que vea, siempre yo unido a Cristo. Porque ¿quién me salvó? ¿El mundo? ¿El hermano? ¿El esposo? ¿O me salvó Cristo? ¿A quién lo salvó usted? Nos salvó fue Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender cada día que por medio de Cristo hemos muerto al pecado y Él nos dio una nueva vida. Que tengamos siempre presentes en cada uno de nuestros corazones que primeramente es nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar de las situaciones, a pesar de lo que podamos vivir, ver, que nuestra prioridad sea Cristo para vivir esa nueva vida
que Él nos ha dado por medio de su muerte, para vivir conforme a la voluntad del Padre. Que podamos tener en claro, Señor, que por medio de tu palabra viviremos para Cristo, viviremos como Él manda y viviremos conforme a esa voluntad divina, Señor. Ayúdanos a entender que verdaderamente hemos muerto al pecado. Por eso la pregunta del apóstol: ¿viviremos pecando? Y él dice: en ninguna manera, porque somos nuevas criaturas y porque nuestra vida ya no pertenece al pasado, sino que le pertenece al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mañana los hombres, ¿cierto? A las 5. ¿Cómo? El discipulado el domingo. Mañana hay jóvenes en su casa. En la casa del hermano Gerson hay jóvenes. 6:30 de la tarde. 6 de la tarde. Y no nos olvidemos que dentro de 8 días, sábado, tenemos la reunión de parejas, para que venga con su esposo, su esposa. La reunión de parejas el próximo sábado 29 de noviembre.